Pero bueno, esto es Chismes de una hija de pastores por Ryumi BT, que ya llegó a los 100.000 suscriptores, le llegó su plaquita. Felicidades, Ryumi. Tranquilos, tranquilos, no me va a hacer daño, soy mayor de edad. Importante, este video no pretende ni burlarse ni criticar una religión que quizá tú o tu familia pertenezca. Es simplemente un recopilatorio de cosas que me dieron risa, que me sorprendieron o incluso me asustaron en mis 15 años, siendo hija de pastores cristianos evangélicos protestantes. Te tomas Mi familia, una parte de mi familia es evangélica pentecostal, que incluso tienen llaves de uno de los templos evangélicos pentecostal grandes acá en Chile, y que se dedican como a limpiarlo y a hacer cositas en eso. Ahí. Y de hecho, cuando yo llegué a la capital, porque yo antes vivía fuera de Santiago, la verdad, me pusieron en un colegio evangélico pentecostal que era de esa misma iglesia. Y una de las profesoras era una tía abuela y otra profesora era una tía mía. Y me enteré que eran familia así como el año siguiente, una cosa así. estos temas muy personales, te aconsejo que te vayas al canal. No, mentira, que no veas este video. Besitos, chao. Semana Santa. Pero nosotros no. ¿Qué van a hacer o qué hicieron? La verdad acá está todo peladísimo, así que me quedará en casita seguramente. Y qué mejor tema para esta semana que este. Chisme y ustedes escucharlos. Y mira que a pesar de que mi infancia fue bastante estricta en todo, como por ejemplo no podía ver ciertos programas como Los Simpsons, Futurama, Pokémon, no poder hacer cosas por pecado. A mí me botaron unas cartas Pokémon porque dijeron que eran del diablo en el colegio. La verdad es que te topas con unas cosas que te quedas como, hermana. Siendo la hija de los admins, pues me enteraba más rápido todavía de las cosas. Que a veces, la verdad... Yo me acordé, el director de mi liceo se acostaba con las apoderadas y cagaba a la esposa y también dejó embarazada a una profesora. Era preferido no saber. Búscate algo de comer que el chisme está bueno. Algo que yo antes no comprendía mucho era cómo funcionaban las finanzas de la iglesia. Tipo, ¿qué era una ofrenda, un diezmo, la primicia? ¿Les voy a explicar estos tres términos? La caja, la caja, la caja. La caja. Ah, Necro. Compraste 10 cajas más. Uy, las cajas sí funcionan. Muchas gracias, Necro, por tu donación. Eso nos suben 10 puntitos más. Y perdón por el error, Necro. 64 puntos. Estamos a 16 puntitos de la siguiente recompensa. Oye, están avanzando bien con la recompensa. Ahora solamente falta que alguien grande llegue y done $500. Por favor. Yo sé que a veces pasa. Por favor, alguien deme su diezmo. Para el desarrollo correcto de los chismes en 2 historias. La ofrenda es la plata voluntaria que tú quieres dar para apoyar. Ponle tú que yo estoy en directo y tú dijiste, ay, pobrecita Rumi no tiene para pagar la luz. Vamos a darle $1.000.000 de chill. Estoy manifestando, déjeme. Ya. Manifiesto $1.000.000, por favor, me lo manifiesto. ¿Y el diezmo no es como el 10% de tu sueldo? Es algo voluntario. El monto que tú quieras en el momento que tú quieras. El diezmo es literalmente el 10% de tus ingresos. O sea, si ganaste 50.000 pesos hoy, tendrías que darle 5.000 pesos al ingreso. Sí, ven, eso yo sabía lo que era el diezmo. Nunca estuve de acuerdo, pero ajá, cada quien. Y la primicia que anteriormente las personas al inicio del año pues ofrecían, por ejemplo, su primer mango del año a la iglesia. Es lo primerito que te entra, por así decirlo. En la iglesia sería tu primer sueldo. Y esto lo piden algunas iglesias al inicio de año. Sí, todo tu sueldo. Bueno, la cosa es que cuando yo estaba chiquita no entendía por qué en cada culto que había en la semana eran como 4 o 5. Pasaban siempre una poncherita como de lata y ponían ahí sobres y plata. Vean, yo de pequeña no sabía muchas cosas, pero hay una que siempre me quedó clara y es que me encanta la plata. Yo siempre me sentaba Por eso su pelo es verde, es del color del dinero. atrás antes porque tenía que estar pendiente de ciertas cosas. Entonces era prácticamente la que recibía esa poncherita llena de plata. A ver, ustedes pónganse en mi lugar. Siempre tener en el poder un montón de billetes. A cualquiera se le metería el diablo, no me digan que. Bueno, yo de repente veía un billetico allá ahí y lo sacaba. Y
Y así me chamullaba billetes de 1000, de 2000 para el recreo del colegio. Hasta que un día un pajarito sapo le dijo a mis papás que me vio haciendo eso. Ay, ¿para qué va a hacer eso? Me regañaron, me pegaron, me gritaban diciendo que le estaba robando a Dios, que no sé qué. Lo peor que pude hacer No, el diezmo no es lo que podías dar, por eso su nombre es diezmo. Es el 10% de tu sueldo. La ofrenda es lo que tú quieres dar. fue contestarles. O sea, yo les dije que porque me regañaban que ellos Exactamente. hacían lo mismo. Esa plata yo no veía que volara al cielo. Adiós. Esa plata te la embolsillas tú, papi. Mierda, loco. Les juro que tuve la marca de la correa como Uy, por le volaron la cara, me imagino. 2 semanas. El otro cuento que tiene que ver con esto es más raro. A mis papás de vez en cuando los invitaban a otras iglesias a predicar y esas cosas. Hay una iglesia que jamás se me olvidará por lo increíblemente materialista, interesada que me pareció. Para que se hagan una idea, en la entrada al templo había nada más y nada menos que un cajero. Ah, che, tu Un madre. cajero Un cajero para que la gente sacara la plata para el diezmo. dentro de una iglesia. Ahí sí ya no le puedes decir al pastor como que no, pastor, es que se me quedó la plata. Vaya al cajero, mi hermano en Cristo. Resulta que era principio de año y era un culto especial en esa mega iglesia porque era muy grande. Así que aparte de mis papás, habían varios pastores invitados. De hecho, ahí conocí a otros hijos de pastores que estaban jugando con una Nintendo DS, me acuerdo, y los hijos del diablo no me la quisieron prestar. Todo bien, que sepan que se van a ir al infierno. La cosa es que cuando le tocó Están en el infierno por ser egoísta y no compartir. predicar a un pastor peculiar. Vean, yo no sé cómo explicar esto, pero su único tema era sobre el diezmo y la importancia de la primicia, que normalmente no Sí, esos buenos que son puras solamente para quitar dinero. tengo mucho problema, pues a veces en serio las iglesias necesitan esos aportes para subsistir. No era el caso de esta. Era demasiado insistente en dar todo lo que tenía. Todo. La gente estaba en un trance tan raro que en el momento que empezó a pedir las primicias de todo, de alguna forma convenció a la gente, a la multitud, de llevar sus pertenencias. Tú veías a todos dando lo que sea para hacer esa fila y llevar algo para ofrendar. O sea, como las mujeres, por ejemplo, llevaban cadenas de oro, otros llevaban aretes, a otros se les veía el fajo grande de plata. Pero lo que nos impactó tanto, incluso a mi papá, fue que hubo gente que empezó a llevar las llaves de su carro, de su No. moto, de su casa. No, Incluso chetum. hubo uno que pasó al frente y dijo que iba a donar parte de sus tierras a ese pastor en Qué mierda, hermano. ¿Cómo tanto el fanatismo? específico. Vean, cada quien hace con lo suyo lo que se le da la gana, pero para mí el ambiente está muy pesado. Era muy raro y la gente, les digo que genuinamente pareciera como si les hubieran lavado la cabeza. Ni mis papás volvieron a esa iglesia nunca. Los retiros espirituales. Cada cierto tiempo Los retiros en realidad son para que la gente se junte y coche. Los jóvenes van ahí para culiar. la iglesia organizaba retiros espirituales que eran, imagínate tú, una excursión de colegio pero con música cristiana y sermones. A veces eran todo pago y a veces no. Me daba risa que cuando era todo pago venía gente que tú ni conocías. No lo juzgo, la verdad. Si un pastor decía que tenía un retiro, yo no sé, a Estados Unidos, yo sería la primera en poner la canción de no tienen que buscar a nadie más, yo quiero. Pero bueno, la cosa es que había uno que era el de grupo de jóvenes. O sea, ya creo que con eso pueden imaginar un poco por dónde va la cosa y puedo decir que están totalmente en lo correcto. Casi siempre era un fin de semana con puente festivo, o sea, de 2 a 3 días. Claro, cuando llegaba la noche, llegaba también el diablo. Obviamente, cuando teníamos este tipo de vaina, los líderes se encargaban de separarnos, hombres y mujeres. Pero no sé por qué la mayoría de encargados de echarnos un ojo y tal, siempre eran viejitos. Siempre. Claro, se hacía de noche y es cuando se formaba Sodoma y Gomorra. Siempre había uno que colaba comida y en raros casos trago, pero algo inventábamos. Normalmente los manes iban y nos caían en donde estábamos nosotras y pasaba de todo. Tampoco algo como Proyecto X porque ajá, nos podían pillar, que hacíamos mucha bulla. Pero sí fiestica ahí. Estamos de fiesta con eso. Y sí, claro, fiestita y yo creo que algo más. Siempre se formaban parejitas y habían unas que se dejaban llevar por la carne y ajá, cometían fornicación. Parezco una viejita hablando así. Fornicación, pecado y blasfemia. Ni me mire, porque si algo me puse de meta en la vida es que jamás me dejaría detonar de un cristiano. Pero bueno, la vaina es que en una de Pero sí por un motochorro, parece. Un cristiano no, pero un motochorro. esas salidas, una parejita era una nena de la danza, la que bailan en la iglesia y tal, y otro de la alabanza que éramos nosotros, que éramos el grupito bacano de música. Ellos, cuando estábamos todos así comiendo y hablando y tal, en un momento se fueron y todos quedamos como que
Pero ajá, ¿qué íbamos a hacer? Resulta que ya tiempo después ella se tuvo que comprar otros uniformes de danza y no sé qué. Y cuando ella hablaba de eso, decía como que, ay no, es que me he engordado. La verdad en ese momento Engordado el útero, hermana, de tanto que te detonaron. nadie se acordaba de lo que había pasado, pero llegó un día en que, a ver, normalmente cuando tienes un cargo o un rol en la iglesia, por ejemplo, yo era la pianista, tienes que llegar más temprano para dejar todo listo. Así era también con las de danza, con los ujieres, con todos. Cuando llegué a la iglesia, veo que estaban unos chismeando, otros con cara de ¡guau! Cuando yo voy a preguntar el chisme, me dicen que la peladita de danza estaba embarazada. ¡Cierto! Obviamente eso está muy mal visto en el cristianismo, el tener relaciones antes de casarte, pero peor visto está abortar. Lo peor del asunto es que la chica tendría unos 15 o 16 años apenas, entonces qué vaina jodida. La cosa es que al fin Por eso, enséñale a sus hijos a usar forrito. No van a poder evitar de que forniquen. Sí pueden evitar el embarazo adolescente. final no supimos qué pasó ni con ella ni con el muchacho, porque se formó el peo de que ajá, que se había preñado. Toda la iglesia estaba hablando de eso, pero los dos se fueron, así que no supimos si Hermanos, tengo que crear una religión en los barrios altos. Necesitamos ese dinero. tuvo el bebé o no y qué pasó después con ellos. El exorcismo. Hay algo que pasa cada cierto tiempo en la iglesia, que es básicamente un momento en donde el pastor empieza a orar por el que quiera pasar al frente o al que escoja. Le pone las manos en la cabeza, empieza a hablar en otro idioma que le llaman hablar en lenguas y espera a que te caigas, básicamente porque has sido tocado por el Espíritu Santo. En lo personal, esto era lo que más odiaba, porque primero no me gustaba que me agarren la cabeza y menos todavía que me empujen para que te caigas al piso. Es que para la iglesia es muy importante que te caigas al piso. Yo al principio me resistía a caerme y me empujaban durísimo, que prácticamente me terminaba cayendo, era para que no me siguieran empujando más. Pero mi abuela siempre me regañaba porque me decía que era yo la que no dejaba que Dios trabajara en mí, que no sé qué. Bueno, la cosa es que hubo una vez que a la iglesia llegó un gay, una persona homosexual, que son de las que se visten bien extravagantes, que tú ves y tú sabes que, ajá. Yo estaba en el piano, casi siempre me tocaba acompañar al pastor con melodías suaves y tal. Cuando llegó ese momento en que empieza De tu madre. para orarla y tal, adivinen a quién fue el primerito que llamó. Ajá, exacto. Y pasa todo extravagante, toda viva. Vean, el pastor le pidió a uno que le tuviera el micrófono y le puso las dos manos en la cabeza. Las dos. El man se creyó que Belcebú estaba ahí en su cuerpo. El pastor empezó a reprender todos los espíritus que conocía y hablar una especie de, yo no sé, griego antiguo. Salamacaña, salamaqueña, salamacaña. Con todo respeto, Espíritu tu Santo. madre. Y el man aguantando la risa ahí, tenía un tique en la cara como... Y yo ahí observando desde arriba, viendo como todas las manos extendidas, orando fuerte y tal. Ojalá si todo se les pegara a los gays más bien para que dejen la marica. Pero no, así estuvieron como por 10 minutos. El pastor tratando de tumbarlo, pero nada y nada. Hasta que se dejó tumba. El man vino, se acostó así como de lado y se puso el brazo en la cabeza y ahí soltó la carcajada. Man, y yo viéndolo todo, como todos estaban satisfechos de que el man se haya caído. Y yo viendo desde arriba como él se estaba era cagando de risa. Después de eso no volvió más. Hubo otro caso que estuvo más jodido. Había una señora que no era que estaba gordita, era que tenía sobrepeso. Y por los que ves en los programas de los gringos, así. H Era madre. impactante y preocupante también. Desconozco si tenía algún problema hormonal o algo. Pero la señora, ajá, no estaba bien. La cosa es que estábamos en eso de que la gente pasaba al frente y tal, para que la oraran. Hay un rol que se llama Ujier, que son como los vigilantes de la iglesia. Y ellos están pendientes de que si falta algo, que si entra alguien raro. Y en estas situaciones son los encargados de ponerse detrás de las personas para recibirlas cuando se caigan. Bueno, ha pasado la doña y el pastor hacía señas para que se pusieran detrás de ella. Y ellos se miraban entre ellos como que, ay, mierda, yo no voy a poder, ve tú. Y el otro como que, no, papi, tú vas al gym, ve tú. Y así, o sea, nadie dijo una palabra. Solo con las miradas como que se negaban a ir. El pastor tuvo que hacer una seña con la mano para que se acercaran a ayudar. Y entonces se acercaron 3 y se pusieron detrás de ella. Y al momento que le hacen el usa la macabra, cuando se va a tirar, los 3 ujieres no pudieron con ella. La señora cayó. Y como caen de cierta forma, ella se alcanzó a golpear la cabeza y todo. Verga, ¿para qué va a hacer eso? Todos empezaron a correr. Y la vaina, que tráiganle agua, que ayuda, que estaba jodida. La parte jodida es que querían ayudarla Che, para tu hacer madre. cosas y no podían. Entonces empezaron a venir entre varios así. Y nada, loco, o sea, se paró el culto y todo porque no podían pararla. La cosa escaló hasta llamar a emergencia porque, bueno, se había pegado a la cabeza. Todo eso puede ser peligroso. Y entre bastantes, cuando llegó la ambulancia, la cargaron en la
cosita esa que cargan a la gente y bueno, se la llevaron. Afortunadamente no le pasó nada en la cabeza ni nada, pero no me puedo ni imaginar cómo se habrá sentido ella. Pero fíjate que hasta el último momento que yo estuve allá en la iglesia, ella también. Ella nunca la abandonó ni nada. Y bueno, no quiero dejar el video tan largo, pero créanme que todavía tengo mucho que contar. Así que Sobre todo que hay unas más pesadas y más turbias que no sé si Más turbias. las quieren escuchar. Estoy tanteando el terreno para ver si les gusta o no. si te gustó el video, dímelo, escríbeme acá a Harry y borra el canal, te odio. Y así sabré que tengo que continuar haciendo mi contenido asqueroso. Espero que la pasen bien y nos vemos. ¡Chao! Un like. Una glande la Ryumi. Una glande. ¿Vemos la segunda parte? Sí, no, tal vez. ¿Qué dicen? Me encanta que a la Ryumi le hacen un traje completo de burrito. Me gustaría que me hicieran un modelo chibi así con un pijamita de chivito.